Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 43 minutos. Nos acompaña ya en el contacto telefónico el abogado Jofre Campaña Mora, fundador de Goberna y Derecho, para analizar un tema muy importante y de coyuntura a esta hora. Abogado Campaña, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Los jueces sin rostro es una alternativa de la cual se ha hablado mucho para intentar mejorar la acción de la justicia en nuestro país. ¿Cuáles son los puntos que encuentra como obstáculos esta medida para poder aplicarse? Yo personalmente no creo en los jueces sin rostro ni en esa posibilidad. No obstante, desde mi punto de vista hay dos obstáculos probablemente insalvables. El primer obstáculo es que existe ya un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso J versus Perú, de hace varios años, en que determinó claramente que esta posibilidad contraviene las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que, por tanto, los estados no pueden utilizarla. Y segundo, en el evento no consentido y, al contrario, categóricamente rechazado de que se implementara en el Ecuador lo que pasaría es que conocer la identidad de los jueces sin rostro sería tarifa. Y los delincuentes no tienen ningún empacho en pagar la tarifa. Por tanto, creo que no es una solución de ninguna manera en los actuales momentos. Más allá de estos argumentos, abogado Campaña, ¿por qué de forma particular usted, que es un experto conocedor del derecho, no apoya la postura de jueces sin rostro? Bueno, porque hay muchas instituciones jurídicas fundamentales que son garantías de cualquier persona, y en esto quiero hacer un hincapié en algo. Cuando existen garantías jurisdiccionales, debido proceso, etcétera, tiene que pensarse que son garantías para la mayoría, que somos buenos. No son garantías para los malos, son garantías para los buenos. Y por tanto, cuando se atacan o se rompen garantías que están diseñadas para los buenos, porque hay unos cuantos malos, estamos afectando garantías de la mayoría, y eso no está bien. En el caso puntual, por ejemplo, le cito una: toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial. Piense usted que hay un juez que es su enemigo público declarado, y como es un juez sin rostro, usted no sabe que ese es su enemigo público declarado, y por tanto va a ser juzgado por un enemigo, y usted no puede defenderse porque no sabe quién lo va a juzgar. Eso, desde mi punto de vista, es inaceptable. Por tanto, no creo que el problema está por allí. Claro, cuando se piensa en jueces sin rostro, se está pensando en cómo evitar que los jueces sean amenazados, pero yo creo que hay otros mecanismos para evitarlo sin necesariamente violentar garantías constitucionales, o en este caso más que constitucionales, garantías que vienen dadas por el sistema internacional de derechos humanos. ¿Cuáles serían esos mecanismos, esas alternativas, abogado Campaña? Bueno, yo he planteado ya de forma pública, yo creo que los jueces que manejan temas de narcotráfico y crimen organizado, así como los fiscales, deben operar vía telemática desde fuera del país. Y esto significa que tiene que haber un acuerdo entre el Consejo de la Judicatura y el Gobierno Nacional para que, por ejemplo, estos jueces puedan despachar desde nuestras embajadas en el exterior en países que ofrezcan garantías de seguridad. Es decir, yo no sugeriría, por ejemplo, que se vaya un juez de Guayaquil a Lima, porque en Lima es susceptible de atentados, amenazas, etcétera. Pero si usted envía un juez a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Australia, y los envía con sus familias, con visas de trabajo, entonces usted está sacando y matando un problema enorme, que es el problema de las amenazas a los jueces. Y a la par combate el problema de la corrupción, porque si ya el juez no está aquí y su familia está aquí, ya pues el presunto delincuente no tiene a quién comprar, y por tanto ataca la corrupción y ataca el temor de los jueces. La verdad es que lo que usted dice es una buena idea, no sé cuán costosa pueda ser. Pero, abogado, Guillermo Hidalgo lo saluda, estamos conversando con Jofre Campaña Mora, él es fundador de Goberna y Derecho. Abogado, y el tema de la fiscalía, por ejemplo, ayer se decía que estos personajes en Yaguachi que fueron aprehendidos, 4 de ellos, los que salieron libres, la fiscalía no había presentado cargos. ¿Qué se hace en ese caso? Porque no es solamente entonces los jueces, también tiene que ver la fiscalía, tiene que ver todos los que tienen que ver con algo de la parte judicial. Bueno, primero es todo el sistema judicial, y el sistema judicial integra la policía judicial, la fiscalía y los jueces, es decir, son todos. Ahora, cuidado, también hay problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Muchas veces llega información mediática,
Y la información mediática no necesariamente es verdadera, ni necesariamente se ajusta con la realidad de los sucesos. Entonces, si detienen a X número de personas y 4 son liberados, es porque probablemente contra esos 4 no existen indicios suficientes como para justificar una prisión preventiva. Y recuerde que no porque mediáticamente se dice capturaron a 11, los 11 son culpables. Por eso son los procesos. Ahora, eso no significa que la Fiscalía haya obrado mal necesariamente o que haya obrado bien necesariamente. Porque como también los fiscales son susceptibles de amenazas, también puede pasar que ante ciertas personas, pues ante la amenaza prefieren abstenerse y no complicarse en su vida personal, en su seguridad personal, especialmente cuando ya hay precedentes de fiscales que han sido asesinados. Entonces el tema es mucho más complejo de lo que parece y el tema no puede juzgarse siempre desde la opinión pública a partir de los conocimientos mediáticos. Para eso son los procesos, las investigaciones. Lo ideal es que tengamos fiscales probos, jueces probos, policía judicial proba, pero si eso no existe por corrupción o por temor, probablemente tenemos los resultados de muchas desviaciones que nos están alarmando como sociedad. Abogado Campaña, ¿y cómo entonces impulsar un cambio verdadero? Es algo que seguramente no vamos a poder observar si es que se impulsa en meses y quizás hasta en años, para no ver otros casos como el de alias Elvi, que luego de tremendo operativo termina quedando en libertad. ¿Desde dónde parte este impulso para los cambios radicales? Carlos, y también hay que agregar que nos están matando es hoy, pues. Hoy nos están matando. O sea, correcto, hasta donde refundamos la justicia en este país nos matan a todos. ¿Cuál es el problema ahora mismo? ¿Cuál es el problema? Que los jueces tienen miedo. Y es normal que tengan miedo si están amenazados. ¿Cómo evitamos el miedo? ¿Poniendo los 2 policías? No, eso no elimina el miedo ni ofrece garantías de nada. Porque tendría que ponerle 2 policías al juez, 2 policías al fiscal, 2 policías a los hijos del fiscal, a los padres del fiscal, etcétera. Eso no existe. Entonces, por eso es que yo propongo, como el problema de atacar es el miedo, pues tenemos que alejar a los juzgadores del miedo. ¿Cómo los alejamos? Poniéndolos lejos de las personas que pueden causarles daño. Por eso yo creo que tenemos que ser disruptivos, radicales, y esto se puede resolver muy, muy, muy rápidamente. Queremos agradecer la participación del abogado Jofre Campaña Mora, fundador de la entidad Goberna y Derecho, analizando aquí el sistema judicial y las complicaciones que tiene en nuestro país la posibilidad de jueces sin rostro, que ha dicho en su criterio no debería aplicarse, y algunas otras alternativas, como la última que ha referido o que ha insistido en ella, el hecho de poder alejar a los juzgadores del territorio nacional para también erradicar de cierta manera el miedo. 8 de la mañana y 51 minutos.